Bienvenidos sean todos a la segunda sección de nuestra serie Evidencias Bíblicas de la Personalidad del Espíritu Santo. Estábamos por entrar en el tercer ejemplo, la tercera evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. Decíamos que comparte el nombre de los otros dos, el del Padre y del Hijo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Antes de citar Mateo 28, 19, quisiera decir que la evidencia que demuestra que Mateo 28, 19 no es un agregado, como algunos pretenden decir, un agregado, una interpolación al Nuevo Testamento, la evidencia de que no es así, sino que aparece en los manuscritos antiguos, ese es otro estudio que no vamos a tocar aquí hoy, lo presentaremos en su momento, cuando hablemos de Mateo 28, 19, como un texto parte integral del texto griego. Así que no dedicaremos tiempo a eso ahora. Si alguno tiene interés o le choca un poco el que usemos este texto, porque la información que ha recibido, como con muchos que hemos conversado, es que este texto es una añadidura. Tenga un poquito de paciencia y cuando podamos subir ese otro material, es específicamente demostrando que no es un texto que fue añadido, sino que es parte del texto original. Allí tendrá las evidencias. Leámoslo, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos aquí? Noten que el texto no dice bautizándolos en los nombres. O sea, en el nombre del Padre, en el que corresponde al Padre, en el nombre que corresponde al Hijo y en el nombre que corresponde al Espíritu Santo, como si fueran tres nombres distintos en este caso específico, en este contexto. No dice eso el texto, sino que dice en singular, en el nombre, es decir, el mismo nombre para los tres. En el nombre, uno solo, que comparte el Padre, que comparte el Hijo y que comparte el Espíritu. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cuál es ese nombre? De paso, esto ha confundido a muchos porque razonan que cuando los discípulos bautizaron, todas las veces que se registra en el libro de Hechos que ellos bautizaron a alguien, lo hicieron en el nombre de Jesús. Y entonces algunos dicen, ¿cómo va a existir esto como un texto verídico, un texto confiable? ¿Cómo vamos a pensar que este es un texto que es parte del texto original griego si los discípulos ni siquiera se atuvieron a eso, sino que bautizaron en el nombre de Jesús? Bueno, ese es otro tópico aparte que no es parte de este bloque, estaremos viéndolo en su momento, pero es interesante que sepamos que de ninguna manera los discípulos hicieron algo distinto a lo que Jesús les indicó. Cuando ellos bautizaron en el nombre de Jesús, estaban ajustándose 100% a la instrucción de Jesús en Mateo 28, 19. Porque aquí dice en el nombre, y ellos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yeshua. ¿Qué significa? Significa Yahweh salva. Ese es el significado del nombre Yeshua. Yahweh salva. Yahweh es lo mismo que el Jehová del Antiguo Testamento. Otro tema que podemos ver en otra ocasión. ¿Cuál es el nombre en sí de todos esos? Pero no es tanto el punto de ahora. Jesús significa, Yahweh es quien salva. Entonces, cuando los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, lo que estaban haciendo es, al mencionar el nombre de Jesús, es bautizar a las personas en el nombre de él, Yahweh o el Jehová, que salva. Y cuando Jesús les dio esta instrucción, no les estaba indicando nada distinto, porque cuando les dice bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, un solo nombre, ¿cuál es ese? Jehová. O Yahweh, como usted lo quiera. Estamos más claros en el punto. Un solo nombre para los tres.
Jehová, claro. Ellos tienen muchos nombres que los distinguen entre sí. Por ejemplo, Emmanuel, el nombre exclusivo del Hijo, porque solo Él vino a habitar entre los hombres. ¿Ok? No es nombre del Padre. Padre lo comparten ambos. Aunque algunos dicen, bueno, pero Padre no es nombre. Si usted analiza Isaías 9:6, sí utiliza Padre como nombre. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Recuerdan que llamarás su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Llamarás su nombre. Así que Padre es parte de los nombres, pero no es el punto ahora. Lo que quiero recalcar aquí es el nombre en el que debían los discípulos bautizar, es en el nombre de Yahweh o Jehová. Y así lo hicieron al bautizar en el nombre de Jesús, que significa Yahweh, salva. Entonces, ¿cuál es el punto? Volviendo a nuestro punto central. No puede compartir el nombre, el Espíritu Santo, o llamarse igual a los otros dos si es de naturaleza distinta. Si en vez de ser alguien, el Espíritu Santo es algo, no puede llamárselo a él, o hacerse alusión a él como compartiendo el nombre de los otros dos. El mismo caso lo tenemos en Hebreos 10, versículos 15 y 16, donde leemos así: y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y sigue citando Jeremías 31. Aquí dice que quien dijo eso, quien expresó lo que salió de la boca de Jeremías, fue el Espíritu Santo. Y aquí lo llama el Señor. Pero si ustedes van a Jeremías 31, van a encontrar que quien habló allí, Jeremías 31, en el versículo 31 también. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jehová y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, etcétera, etcétera. Quien dio a conocer el nuevo pacto es Jehová, según Jeremías, pero según Pablo en Hebreos, quien dijo esas palabras fue el Espíritu Santo, a quien llama el Señor. Entonces ahí hay otra evidencia más de que el Espíritu Santo comparte el nombre de los otros dos, que es Jehová. En otra ocasión vimos que a Cristo se le llama Jehová en una cantidad de ocasiones. Bueno. Cuarta evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. Revela o da a conocer. Lucas 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos el caso del anciano Simeón. Le fue revelado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo revela. No puede revelar algo. Es decir, una entidad que es algo, no puede revelar. Tiene que ser alguien para poder revelarle a otro alguien algo. 1 Corintios 2:10, añadido a esto, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El revelar cosas, el dar conocimiento a otros acerca de determinados asuntos es característica exclusiva de un ser o de una entidad pensante, alguien, no algo. Una cosa
Una fuerza irracional por sí misma no puede revelar nada a nadie en lo que a comunicar información específica se refiere. Solo un ser, una persona, puede revelar conocimiento, información. Algunos ejemplos. Primera de Samuel 9:15. Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, y tenemos que el que revela es Jehová, porque es un ser. Notemos que para revelar conocimiento se requiere hablar. Porque dice Jehová había revelado al oído de Samuel. El que revela requiere la capacidad de hablar. Lo mismo puede verse en 2 Samuel 7:27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo. ¿Ok? Aquí está Jehová revelando. ¿Pero por qué es que puede revelar Jehová? Porque Él es un ser. Entonces, si el Espíritu Santo revela conocimiento, es porque Él también es un ser, como el Padre. 1 Corintios 17:25. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo. Job 33:16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí está hablando de Dios. En verdad es del mismo Espíritu, si lo analizan a fondo. Él es el que se comunica con los hombres. Pero está haciendo alusión a un ser, un ente pensante, para que pueda revelar. Isaías 22:14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Otra vez, Jehová puede revelar porque Él es un ente personal. Quinta evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones a los hombres y los reparte como Él quiere. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante, el Espíritu es alguien que capacita para hablar en lenguas. 1 Corintios 2:11. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, hablando de los dones, repartiendo a cada uno en particular, y lo que sigue es interesantísimo, como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Entonces, tiene deseos personales, tiene intereses personales. Notemos aquí esa frase clave. Muy importante tomarla en cuenta, como Él quiere. Es evidente aquí el hecho de que se habla de ejercer una voluntad propia. Querer hacer algo en determinada dirección es característica exclusiva de una entidad pensante, nunca de una fuerza activa irracional. Sexta evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. Se le puede mentir. Se le puede mentir. Vaya, es importante que entendamos allí que esto no significa que él se lo puede engañar, sino que alguien puede pretender engañarlo, ¿okay? Que es mentirle. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Amigos, hermanos queridos, no se le puede mentir a una fuerza impersonal. ¿Cómo? ¿Cómo hace usted para mentirle al viento? ¿O a la lluvia? ¿A la electricidad? ¿Cómo? ¿Cómo alguien le miente? A ver, ¿cómo alguien le miente a la electricidad? No se le puede mentir a una fuerza impersonal. Solo se le puede mentir a una persona. Séptima evidencia. Se le puede tentar en el sentido de provocar, ¿ok? En el sentido de provocar. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Otra vez, no es posible tentar a una fuerza irracional.
No existe en las Escrituras un solo ejemplo de semejante cosa. En las 61 ocasiones en las que se utiliza el término en el Nuevo Testamento, los vocablos peirazo y peirasmos, vocablos 3985 y 3986. En ninguna de las ocasiones en las que se utiliza, tentar, probar, se aplica a seres, o más bien a cosas irracionales, sino siempre a seres, entidades personales. Octava evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de arrebatar o trasladar a una persona de un lugar a otro. Ya lo vimos en los primeros textos, en el caso de Jesús, pero ahora veamos otros ejemplos en otros contextos. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ese acto de arrebatar a alguien y ponerlo en otro lugar específico, con un propósito específico, porque una tormenta se puede llevar a una persona, pero allá lo revienta en algún lugar donde termina muerto. Alguien puede pensar, sí, pero una tormenta, un viento, ¿cómo se llama? Un tornado puede levantar a una persona, sí, pero no la levanta para ponerla en determinado lugar. Este acto solo puede ser realizado por una entidad personal. Algunos ejemplos. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir personas, ¿verdad?, a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí es el término apoderarse, aplicado a personas que lo querían hacer con Jesús, el arrebatarlo para hacerlo rey, y no era su momento. Pero solo personas pueden realizar ese acto. El vocablo arpazo, arrebatar, aquí es traducido como apoderarse, que es otro de sus significados en las 14 ocasiones que se utiliza. Es el vocablo 7:26. Otro ejemplo, Juan 10:12. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. De paso, algunos argumentan aquí que se hace alusión al acto de arrebatar en referencia a un ser irracional. ¿Quién? ¿O qué? Un lobo, un animal que no es una persona. A este argumento la respuesta es doble. En primer lugar, el lenguaje aquí es figurado. La referencia es a un ser personal, Satanás. Esta figura del lenguaje también se utiliza para referirse a hombres, personas. Ejemplo, en Génesis 49:27, Benjamín el lobo arrebatador. En Ezequiel 22:27, sus príncipes, los dirigentes judíos, en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. En Sofonías 3:3, sus príncipes en medio de ella, de Jerusalén, son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Ejemplo, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lucas 10:3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que la Escritura está hablando en sentido figurado, está hablando de personas. En segundo lugar, el hecho de que el vocablo arrebatar se use ligado a la palabra lobo en sentido figurado no da lugar para nada al argumento de que la referencia sea a cosas, fuerzas irracionales y no a personas. De los 7 casos en que se utiliza esta figura en el Antiguo Testamento, 3 hacen referencia a animales reales y 4 a personas. Y del Nuevo Testamento, de las 6 ocasiones en las que se hace uso del término lobo o lobos, todas se refieren a personas. Es decir, aun cuando el acto de arrebatar se usa algunas veces en sentido figurado, en ningún caso se aplica a fuerzas impersonales. Novena evidencia.
El Espíritu Santo tiene la capacidad de dar consolación y confortación exhortando. El Espíritu Santo tiene la capacidad de dar consolación y confortación exhortando. Consolación y confortación a través de la exhortación. En Hechos 9:31 leemos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. La palabra consuelo aquí, que es presentada por Lucas como un acto del Espíritu Santo, es el término paraclesei, de paraclesis o paráclesis. Significa exhortar, confortar, consolar, es el vocablo 8477. Se utiliza 29 veces en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos nos darán ilustración en relación a esto, respecto a que este acto de consolar, confortar, fortalecer espiritualmente es exclusivo para ser realizado por personas. Nunca se adjudica a una fuerza impersonal. Algunos ejemplos de eso: Hechos 13:15, Romanos 12:8, Romanos 15:5, 1 Corintios 4:3, Filipenses 2:1, 1 Tesalonicenses 2:3, 2 Tesalonicenses 2:16 y varios más que podrán tener luego en el material digitado. Este acto de consolar, confortando, solo es posible que sea realizado por una persona. Décima evidencia de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama personalmente a su servicio a quien Él quiere. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme, otras versiones dicen apartadme, es lo mismo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Hechos 13:2. Este texto es clave. El Espíritu Santo diciendo: hey, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado yo. Dos detalles claves en este texto. Número uno, el término separadme, apartadme. ¿Qué significa? Sepárenlos para mí, apártenlos para mí. Notemos que dice separadme. El texto griego dice literalmente aforízate de moi, aparten para mí. La raíz del vocablo aforízate es aforizo. Es el vocablo 873 y significa dejar fuera por límite, excluir, nombrar, separar, apartar. Y demoi significa para mí. Algunos ejemplos del uso de moi o mí, yo. Mateo 2:8. Hacedmelo saber a mí. Mateo 18:28. Págame a mí. Mateo 26:55. Para prenderme a mí. Marcos 14:18. Entregaráme a mí. El segundo detalle a resaltar en este texto de Hechos 13:2 es que directamente el mismo Espíritu dice que Él llama. Se autopresenta aquí como un ser racional, capaz de ejecutar el acto de llamar a personas para determinadas funciones. Una vez más, el acto de llamar a alguien solamente puede ser ejecutado por una persona. Alguien que no es un ser personal no puede llamar a nadie. Ejemplo, Génesis 3:9. Dios llamó al hombre, porque Dios es un ser. 12:18 del mismo Génesis. Faraón llamó a Abraham y le dijo, porque Faraón era un ser. 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, los ángeles, porque son seres. 21:17. Y el ángel de Dios llamó a Agar
Otra vez, porque el ángel de Jehová es un ser. Bueno, en el 19.5 no sé si eran los ángeles o los hombres de Sodoma, tienen que revisar ahí el texto. Pero, sea como sea, eran personas, seres. Evidencia número 11 de la personalidad del Espíritu Santo. Se nos volvió a ir el tiempo, quedamos aquí, nos vemos en la próxima.